Seguimos en cuestión de prioridades. En un día como hoy, con el fallecimiento de Papa Francisco, es clave también escuchar lo que opina la Iglesia española. Vamos a conversar con el presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que hoy estamos cambiado. Él está en Valladolid y nosotros en Madrid. Muy buenas noches, don Luis, y gracias por estar un día como hoy en cuestión de prioridades. Buenas noches, buenas noches. Bueno, muchos católicos esta mañana creían o querían creer que el Papa sabía ayer que era su último acto público y quería despedirse del mundo. Viendo esas imágenes que imagino que ha visto varias veces, ¿usted qué cree? Pues que es probable. Yo creo que él era consciente de que quizás estaba ante sus últimos días y el gesto del jueves pasado, yendo a la cárcel Regina Coeli, y ayer diciendo Buena Pascua, y de alguna forma felicitando la Pascua y anunciando a Jesucristo resucitado, y dándose una vuelta por la plaza de San Pedro, como tantas veces ha querido él, estar delante, en medio y detrás del pueblo santo de Dios, como él gustaba decir, pues si no lo ha pensado así, desde luego ha estado bien que haya sido así en los planes siempre inescrutables de la providencia. Son innumerables los calificativos que estamos escuchando en las últimas horas, en crónicas, en muchos artículos de opinión sobre el pontificado de Francisco. Algunos lo denominan como el de los gestos, el reformista, el de la periferia, el papa de los desamparados, el papa de la calle. ¿Cómo cree que va a pasar a la historia estos 12 años? ¿Cuál cree que es su principal legado? Yo fundamentalmente creo que el Papa Francisco ha sido un testigo, ¿no? Un testigo del amor concreto que él ha experimentado, ha compartido y ha anunciado de Jesucristo en la dimensión especial de su amor misericordioso. Él ha sido un testigo que ha querido anunciar esto y saber que este anuncio solo es posible realizarle con obras, no solo con palabras, ¿no? Por eso ha acompañado tanto sus palabras, que han sido importantes, sus textos, que son valiosos, sus pronunciamientos, que ahí están para quien haya querido escucharlos, pero que los ha acompañado siempre de gestos concretos, a veces muy sencillos, tratando de que desde ellos pudiera él presentar ese testimonio y al mismo tiempo animar a la Iglesia de que la nueva etapa de la evangelización que él yo creo que ha impulsado, pues solo es posible a través de estos gestos, a través de los cuales se comunica gratuitamente el amor de Dios. Hay un cierto debate en estas últimas horas, aquí también lo ha habido en este programa, sobre si rompió moldes o no dentro de la Iglesia. Desde un principio se le calificó como el Papa progresista o liberal. Yo no sé, don Luis, si lo que ha conseguido Francisco son cambios más cosméticos que profundos dentro de la Iglesia. ¿Usted qué cree? Yo tengo la impresión de que lo que son cosméticos son los análisis y que la propuesta de Francisco es realmente profunda. Él ha querido ir a coger, siguiendo por otra parte el Concilio Vaticano II y dentro de los últimos papas, especialmente el magisterio de Pablo VI, ¿no? Ha querido hacernos caer en la cuenta de que la situación del mundo actual, con tantas convulsiones en medio de las cuales vive la Iglesia, que está formada por hombres y mujeres de este mundo, solo cabe una superación de los contrarios, por decirlo así, por una profundidad cada vez mayor de vida, ¿no? Por una conversión testimoniada, ¿no? Y que el horizonte de, de bien común y de avance, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad, solo es posible con el testimonio de santos, de los santos de la puerta de al lado, ¿no? De aquellos que viven este testimonio concreto de la caridad. En este sentido, las categorías habituales de conservador y progresista no solamente es que estén quebradas por el propio Papa Francisco, sino que yo tengo la impresión de que lo están en la vida real. Por una parte, podemos decir que el Papa Francisco, en todo lo que se refiere al cuidado de la casa común, al cuidado de la persona humana y de su dignidad, es conservador, en el sentido de decir conservemos lo que Dios nos ha dado, ¿no? Cuidemos la vida humana tal como la recibimos, y que a la hora de avanzar y de ver dónde puede estar un desarrollo humano integral como forma que la doctrina social de la Iglesia da al progreso, él ha vinculado siempre la antropología, la economía y la política. Economía, ecología,
política, desde el diálogo, encuentro y propuesta de bien común y antropología como una de las cuestiones más discutidas del tiempo presente, ¿no? Entonces, según donde se sitúe uno, si uno le ve desde una de las orillas de estos asuntos que están todos ellos entrelazados y en diálogo, pues le viene decir este papa quiere conservar o este papa quiere progresar o avanzar. Evidentemente el papa tiene claro que una verdadera conversión a Jesucristo en cada momento de la historia supone que la Iglesia se reforme, en el sentido de que vuelva a adoptar de la mejor forma posible la forma de Cristo para anunciarle en el hoy del tiempo. Y esto es yo creo que caracteriza este pontificado. Sí, lamentablemente va a seguir escuchando a muchos analistas, simplificando con estas etiquetas que Bueno, nos pues, gusta poner a lo todos, entiendo pero perfectamente. Lo entiendo porque no deja de ser el Papa un hombre de una relevancia pública grande, incluso es jefe de un Estado. O sea que el que se hagan de él análisis de carácter político lo considero comprensible. Pero yo lo que quiero aportar es lo que desde mi punto de vista creo que es la gran novedad que el Papa Francisco aporta, ¿no? Y es que es verdad que aborda cuestiones económicas y él incluso ha formulado esta propuesta económica llamándola economía de Francisco, no referida a sí mismo, sino a Francisco el de Asís. Ha formulado una propuesta de bien común y de coloquio político, basándolo en la amistad social y en la fraternidad, ¿no? Propuesta y testimoniada, ¿no? Y ha hablado de la antropología, ¿no? Desde tratar de rescatar a la persona que el mundo moderno ha reducido a individuo, ¿no? Y al hablar de persona, habla de relacionalidad, habla de dignidad, habla de la transmisión de la vida, habla de la familia, habla de la acogida de todos, cada cual sea su situación y su condición, para poder, siendo acogidos en la iglesia como hospital de campaña, poder ofrecer también la novedad del Evangelio, ¿no? Y ahí aparece una novedad. Habla también como gran culminación de lo que pudiéramos llamar progreso en una peregrinación hacia el cielo. El Papa Francisco, que ha convocado este año jubilar peregrinos de esperanza, ha hecho muchas referencias en los últimos meses a la vida eterna, ¿no? Quizás también experimentando en su propio ser la cercanía a este tránsito, ¿no? Pero como diciendo que ahí, hacia ahí caminamos y entre tanto todas las realizaciones del progreso humano son germinales, son siempre parciales y no para despreciarlas, sino para mirarnos unos a otros con mayor compasión y no pensar que ninguna ideología, que ninguna propuesta, que ningún plan pastoral de ningún obispo termina siendo la realización plena ni de la política, ni de la economía, ni de la iglesia, sino que vivimos en pequeñas germinaciones hacia la culminación final. Advertía o avisaba usted esta mañana de una posible sorpresa, decía textualmente, en el cónclave para suceder a Francisco. En Roma se dice que a un papa gordo le sucede uno flaco, es una forma de hablar. ¿Usted apuesta porque haya un cierto continuismo? No sé si ve entre los favoritos a un español, ahora toca también, dicen, se habla de un asiático, precisamente porque es un continente donde la Iglesia está creciendo mucho. Bueno, yo con la sorpresa he querido hablar sobre todo de que estemos dispuestos a acoger el que venga con un espíritu de novedad, sin encasillarle desde la primera hora en cualquiera de los esquemas al uso. Y dentro de esto, así como nos sorprendió el primer papa venido de una megalópolis del sur, el primer papa no europeo, el primer papa del sur global, no digo nada, lo que nos sorprendió recibir a un papa polaco, pues quizás también podamos recibir alguna sorpresa de este estilo. Es verdad que la iglesia donde más crece es en Asia y en África, lugares donde en casi todas las naciones o países donde esto ocurre, la iglesia es una minoría, ¿no? Una minoría cultural, una minoría real, ¿no? Pero donde hay una expansión grande, también, ¿por qué no decirlo?, donde la iglesia sufre bastante persecución a causa de conflictos, de guerras, de fundamentalismos de diverso tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos de estar dispuestos a acoger a quien venga sabiendo que se producirá una continuidad en la fidelidad al Evangelio y una novedad, ¿no? Porque en esta época de tan rápidos y profundos cambios, el Evangelio siempre está desafiado, ¿no?
a vivir la novedad de la época siendo fiel. Fidelidad y novedad no se excluyen. ¿Ves? Es una forma más de superar la falsa dialéctica entre conservadores y progresistas. Todos, yo me siento una persona llamada a ser muy fiel al Evangelio y al magisterio de la Iglesia de 2000 años, y al mismo tiempo también esa misma fidelidad me lleva a una renovación permanente, porque Jesucristo sigue vivo, camina delante de nosotros y nos invita a anunciar el Evangelio a los hombres y mujeres de hoy, que no son los de la Edad Media, ni los de los años 40 en España o en el resto del mundo, ni siquiera los de los años 60, 70, 80. Algunos de los análisis que yo escucho, no solo estos días, sino en otros momentos y situaciones, me siguen pareciendo análisis de relojes parados de hora propios de los años 70, 80, una época en la que los grandes cambios que vivimos se sembraron, estaban ya empezando más que sembrarse, se habían sembrado antes, pero empezaron a germinar, y donde hoy tenemos este conjunto de cambios tan grandes que está produciendo incertidumbre, ¿no? Incertidumbre y desconcierto en todos los ámbitos de la vida, en los personales, familiares, vecinales y económicos y políticos, ¿no? Y ante esa incertidumbre, el Papa Francisco nos ha regalado en este año santo un logo, un símbolo, ¿no? Que es una cruz convertida en un ancla, el ancla de la esperanza, ¿no? Como diciendo, en estos momentos de fuerte incertidumbre hay un punto de referencia, pero en un punto de referencia que no nos paraliza, como podría ser el ancla para un barco, sino que nos moviliza a seguir navegando y anunciando el Evangelio aun en medio de las turbulencias. ¿Le queda a usted una espinita clavada por no haberse producido esa visita tan esperada del Papa a España? Es verdad que su intención era la de venir a Canarias en breve. Hablaban los contertulios que tengo aquí en el programa que quizá era porque había excesiva crispación política en nuestro país, que eso, digamos, le ha echado para atrás. No sé si coincide con ellos. No, no lo sé. Sí que coincido en lo primero que has dicho, porque yo mismo se lo pude escuchar estando en Roma en el sínodo. O sea que este deseo suyo de venir a Canarias, y a Canarias por la singular problemática migratoria, igual que también ha ido a otros lugares, incluso de Europa, por singulares problemáticas, como estuvo en Marsella, también en un encuentro del Mediterráneo sobre las migraciones, y ha estado en Estrasburgo o en Bruselas, pero queriendo subrayar una visita a las sedes de la Unión Europea, ¿no? Él siempre ha manifestado que la preferencia de sus viajes estaba llamado en países de una presencia católica pequeña, países de las llamadas por él mismo periferias, y no ha venido a España como tampoco ha ido a Argentina, como tampoco ha ido a otros lugares de Europa. No tengo yo la impresión de que el principal problema para venir sea nuestra situación interna, aunque como es lógico, el Papa y sus asesores siempre hayan de valorarlo todo, sino más una opción clara de los viajes a su pontificado, que lo manifestó desde el principio. Es decir, que se le ha preguntado muchas veces en muchos aviones de vueltas de viajes por parte de corresponsales españoles o de otros sitios, que cuándo iba a viajar a tal o cual lugar, y el Papa siempre ha referido lo mismo, que tenía sus preferencias ligadas a la minoría de los católicos o ligadas a situaciones de especial dificultad de las iglesias a las que él ha querido visitar. En confianza, don Luis, ahora que ya son muchas las entrevistas que he tenido el placer de hacerle, que sé que ve mucho este programa, ¿alguna vez usted ha pensado, este Papa, por las cosas que dice, nos va a traer muchos disgustos? Bueno, yo creo que este Papa venido del sur, que ha tenido el aire fresco de Francisco de Asís y el estilo de gobierno de Ignacio de Loyola, no olvidemos que aunque Francisco es un nombre de franciscano, Jorge Mario Bergoglio ha sido jesuita, pero sobre todo el venir del sur nos ha descolocado en general al mundo occidental, a la Iglesia y fuera de la Iglesia también, ¿no? Por la dificultad de poder integrar muchos de los acentos que él ha puesto, ¿no? Él ha venido a decir, mirad, amigos de la Iglesia, y especialmente de la Iglesia en Occidente, lleváis ya unas cuantas décadas acogiendo el Concilio Vaticano II, escribiendo textos, documentos, haciendo planes, programaciones. Es hora de salir y de ponerse en marcha. Es hora de convocar al anuncio del Evangelio. Y eso mismo trae consigo
el que rompamos la autorreferencialidad de estar mirándonos a nosotros mismos. Si de verdad queremos anunciar el Evangelio, hay que romper con la mundanidad, porque ya no se puede anunciar el Evangelio como en la Edad Media o la primera parte de la Edad Moderna, desde las situaciones de poder, ¿no? Sino que hay que anunciarle desde la gracia, y esa gracia supone a veces un despojo. El escuchar al Papa Francisco hacer este tipo de anuncios de una conversión pastoral y personal e institucional de la Iglesia, pues es verdad que ha podido generar en nosotros alguna incomodidad, pero sobre todo, por lo menos hablaría en primera persona, y lo que yo he visto en tantos y tantos lugares de esta diócesis y de España, también una ilusión, un entusiasmo por buscar juntos la manera de anunciar el Evangelio, aun reconociendo que muchas veces no sabemos cómo hacerlo, por dónde empezar. Entonces Él nos dice, no tengáis miedo, comenzad, buscad juntos, invocad al Espíritu Santo, discernid, y prefiero una iglesia accidentada que una iglesia paralizada o encerrada en sí misma. Esto es bonito de escuchar, pero la posibilidad de un accidente a veces pone en nosotros una dosis excesiva de esa prudencia que paraliza y no la otra prudencia, ¿no? La prudencia que lanza a tomar riesgos, a salir y a anunciar. Él lo ha llevado a la práctica y no le ha salido nada mal. Tengo aquí a 3 periodistas que no quieren desaprovechar la oportunidad también para hacerle una pregunta al presidente de la Conferencia Episcopal, Carmelo Encinas. Don Luis, buenas noches. Encantado buenas noches, de saludarle, aunque sea en estas circunstancias. Yo le quería preguntar, porque corríjame si me equivoco, son 7 los cardenales españoles que van al cónclave. 7. Bueno, está Antonio Cañizares, que tiene 79 y cumple 80 ahora en mayo. No sé si él va o no va. Esto no sé, está por ver, no lo sé. Yo le quería preguntar, ¿hay de alguna manera, don Luis, un precónclave entre estos 7 cardenales españoles? ¿Se hablan entre sí para, bueno, pues no sé, para determinar cuál a lo mejor puede ser la posición común, si es que lo hubiere, o cada uno va al cónclave allí a su bola y dice lo que le parece bien? En los días previos al cónclave habrá las llamadas congregaciones generales, y es normal, como no, que los cardenales que proceden del mismo lugar o que hablan el mismo idioma pues intercambien entre sí. De estos 7 cardenales españoles hay que recordar que uno es obispo de Rabat, con lo cual llegará el latido del norte de África y de la Iglesia de Marruecos, que otro está en Roma en el dicasterio sobre la vida consagrada, que otro es de origen español pero también es francés y es obispo en Ajaccio, en Córcega, ¿no? Es decir, que sus circunstancias son diferentes, ¿no? De los que van de aquí, de España, pues seguro que, como ya compartimos en la conferencia episcopal, compartirán entre sí, y dentro de ese compartir las reflexiones conjuntas sobre lo que pueda ser el caminar de la Iglesia, que todos los cardenales lo harán en los días previos, ¿no? También las conversaciones con los obispos procedentes de Iberoamérica, lo digo por lo que el hablar en la misma lengua puede facilitar estos encuentros, aunque la mayoría de los cardenales puedan también entenderse en italiano, en muchos en inglés o alguna de las lenguas más comunes, ¿no? Pero no tanto hasta el punto de querer establecer un lobby para sacar adelante una propuesta. Lógicamente, compartirán lo que piensan del momento actual de la Iglesia y de la evangelización, y harán bien en que al compartirlo, pues buscar con otros cardenales un discernimiento común, ¿no? Joan Guirado. Sí, buenas noches, señor Argüello. Le quería preguntar, se lo ha preguntado antes José Luis, pero ha pasado muy de puntillas en la respuesta. ¿Qué posibilidades hay de que un español sea el nuevo Papa de Roma? Bueno, pues como acabamos de decir que hay 7 españoles y los que son miembros del Colegio Cardenalicio son 130, pues hay unas posibilidades en torno al 5 o 6%, dejémoslo ahí. O sea, que es que ciertamente entrar en otro tipo de especulación no me resultaría difícil hacerlo. Es verdad, ¿por qué no nombrarlo en esta noche, ¿no? Que uno de los cardenales pertenece al grupo, al llamado G9 primero, luego G8 de cardenales que es una de las novedades de este pontificado,
que han querido, que el Papa Francisco quiso que fueran sus asesores. El cardenal de Barcelona, Monseñor Omella, no lo fue desde el principio, pero luego se incorporó y forma parte de ese grupo más cercano del Papa y por tanto, por ese mismo motivo, forma parte de muchas de las estructuras de la curia del mundo vaticano y es bastante conocido entonces, en este sentido, pero no por otra razón más que esta, ¿no? Que es un dato de la realidad, no tanto una especulación que yo quiera hacer. Hay un dato de la realidad, es que son 7 sobre 130 y hay un dato de la realidad que uno de ellos forma parte del grupo de especial cercanía en el asesoramiento del Papa Francisco, porque el Papa ha querido que hubiera además uno de cada continente en ese sentido, y por eso su grupo, que es una de las características también del actual colegio cardenalicio, es que está formado por personas venidos hasta desde rincones muy pequeños del mundo, en lugares donde hay muy pocos católicos y que sin embargo a un cardenal de esas comunidades va a estar presente en el cónclave. Y hay un dato que en ese cónclave, donde, como dice don Luis, vienen cardenales de los lugares más remotos del mundo, es impredecible siempre. Y tú lo viviste, Maite, hace 12 años. No estaba en las quinielas precisamente el Papa Francisco. No estaba, efectivamente. Y don Luis, buenas noches. Aquel día en el que fue elegido y en esas congregaciones generales a las que usted hacía referencia, me consta que él elaboró un discurso de 3 minutos y medio, usted me corregirá, en una de esas congregaciones que sedujo a todo el auditorio, porque fue un mensaje, entonces nos contaban allí en Roma, refrescante, muy inspirador, ¿no? Que yo creo que ha tenido mucho que ver con cómo luego él se ha dirigido a los ciudadanos, a la gente, ¿no? Cómo le ha dicho en cada oído, le ha contado el Evangelio. ¿Usted cree que una de las virtualidades del Papa Francisco ha sido precisamente cambiar la comunicación de la Iglesia, no solo con los creyentes, sino también con los no creyentes? Estoy muy de acuerdo. Y estoy de acuerdo en eso que has mencionado, yo lo he mencionado a lo largo de esta jornada, de esa pequeña intervención que luego se ha recordado mucho, en lo que el Papa Francisco, entonces Jorge Mario Bergoglio, aportó justamente lo que traía en el corazón, que es lo vivido en Buenos Aires y especialmente lo vivido en el encuentro de las iglesias de Iberoamérica, de Latinoamérica, en Aparecida, en Brasil. Él presentó ahí unas claves que luego están recogidas en su llamado documento programático Evangelii Gaudium, y que, al decir de algunos de los cardenales presentes, ciertamente llamaron la atención y cautivaron. Es verdad que también cuentan las crónicas que el Papa Francisco, en el anterior cónclave en el que eligió a Benedicto XVI, estuvo entre los votados, parece ser. Pero cuando llegó a este cónclave ya tenía cumplidos los 75 años, había presentado la renuncia, había dejado en Buenos Aires las disposiciones tomadas para dónde iba a vivir, porque pensaba que iba a dejar de ser ya arzobispo de Buenos Aires y se iba a jubilar, ¿no? Y se encontró con esta singularísima sorpresa. Y aquello que traía en el corazón, que es el espíritu, el viento que sopla en la Iglesia del Sur, pues es el que trajo a Roma, y es un viento que removió papeles y estancias, y que yo creo que es un viento que yo creo que ha de seguir impulsando la nave de la Iglesia. De hecho, don Luis, una cosa muy rápida, que lo contábamos los cronistas de entonces, él trajo billete de vuelta a Buenos Aires e incluso su maleta casi no la desarmó. Yo recuerdo haber escrito una crónica en ABC que titulé el abrigo negro del Papa Francisco, ¿no? Que era un abrigo que llevaba siempre por Roma, que había llevado en Buenos Aires y que estaba todavía en su maleta cuando fue elegido en el cónclave. O sea, él tenía billete de vuelta, él nunca pensó que iba a ser elegido. Esto es así, pero también dice cómo estas congregaciones generales, de las que oiremos hablar ya desde ya mismo, tienen esta importancia, ¿no? Hablábamos antes de los diálogos entre los cardenales, de la facilidad del diálogo, de los que ya puedan ser próximos, de los que se conocen unos a otros. Vivimos en un momento, a diferencia de otras épocas de la vida de la Iglesia, en el que los cardenales se conocen bastante. Piensen ustedes que en el mes de octubre pasado y en el mes de octubre anterior, en la asamblea sinodal, en el sínodo de obispos, en el que yo he tenido
el honor y la suerte de participar, elegido por la Conferencia Episcopal Española, estaba un número muy grande de cardenales, ¿no?, que llegaban bien desde sus países de origen o cardenales que están en Roma en la propia curia, ¿no? Entonces esto da la oportunidad a los cardenales y también encontrándose, porque forman parte de los diversos dicasterios o congregaciones de Roma, aunque viajen periódicamente allí, una oportunidad muy grande de un conocimiento que antes no teníamos. Hoy es muy fácil que cualquiera de nosotros, si hay algún obispo que le llame la atención a través de Internet, escuche sus discursos o lea sus homilías, porque además hasta la propia red te permite traducir una homilía que ha podido ser pronunciada en un idioma extraño de África, pero si una persona te ha llamado la atención, luego de alguna forma quieres seguirle. Con lo que hay un conocimiento mucho mayor del que existía en otras épocas respecto del colegio cardenalicio de unos con otros a la hora de pensar cuál puede ser la persona que asuma esta carga tan extraordinaria de ser un signo visible de la comunión eclesial y una presencia viva de quien encabeza realmente la vida de la Iglesia, que es Jesucristo. Pues don Luis Argüello, muchas gracias por que en un día histórico y un día triste para usted, para la Iglesia Católica, para tantos creyentes, a los que usted también representa, esté aquí en Cuestión de Prioridades. Volveremos a entrevistarle cuando sepamos quién es la persona elegida que va a llevar esa carga, como usted mismo dice. Bueno, dejaremos que pasen, no sé si como en política tiene que pasar 100 días de cortesía o en el caso de la Iglesia ya al minuto 1 tiene que estar dando el do de pecho, pero bueno, en cualquier caso volveré a entrevistarle seguramente. Muchas gracias. Es un día triste, pero es un día de Pascua. No hay que olvidarlo tampoco. Eso es, lunes de Pascua. Gracias, don Luis, descanse.